Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos. ¿Cómo le va, Belkis? ¿Todo bien? Con un poco de calor acá, verás. Está haciendo un poquito de calor, al menos aquí en la cabina. Siempre está calientito aquí, ¿ah? Sí, yo no sé si estoy andropáusico o en realidad... Seguramente, bien puede ser. O porque esta semana he estado batallando un poco para evitar el tema de la gripe. Tú sabes, he estado medio afónico, pero estaba acaloradísimo acá en Loja hace un momento. Bueno, bastante abrigadito de todas maneras la mañana acá. Gracias, y vamos, mira, tú estás en Quito, yo estoy en Loja, vamos al Manso Guayas. Allí en cambio nos atiende telemáticamente la doctora Pamela Aguirre Castro. Ella es jurista, docente, académica, constitucionalista, a quien queremos agradecerle por atender esta entrevista. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día. Muy buenos días, Belkis, buenos días, Fabricio. Y bueno, yo les cuento que por acá reportamos un día sombreado, extrañamente un día sombreado. Mire usted. Gracias, doctora, por la gentileza. A ver, ¿cómo explicarle a la audiencia lo que ayer hizo la Asamblea Nacional con el juicio político a Guillermo Lasso? O sea, la Asamblea decidió decantarse por esta propuesta de los socialcristianos de que sí, cierren el debate, pero no hay cómo censurar al expresidente Lasso, sino que por fuera del juicio político aprobemos una resolución de condena institucional estableciendo que Lasso es responsable político del delito de peculado, que a mí me parece que esa resolución jurídicamente no tiene ningún tipo de valor. Políticamente uno puede discutirla, pero jurídicamente no tiene ningún tipo de valor. Pero expliquémosle esto a la audiencia, doctora, tenga la bondad. Bueno, primero haré una autopropaganda junto con el Instituto Ecuatoriano de Derecho Parlamentario. Nosotros propusimos una capacitación muy completa para los asambleístas electos y sus equipos. Una capacitación 100% online, junto con la doctora Livia Rivas, la Universidad Espíritu Santo y la Asamblea Nacional. Y parece que esto ha dado frutos. ¿Y por qué digo esto? El juicio político del presidente es un juicio político distinto y agravado respecto a otros funcionarios. Esto, en palabras de la Corte, ¿qué quiere decir? Quiere decir, primero, que existe causales específicas, es decir, no puede activarse por el mero incumplimiento de funciones de manera tan laxa y abierta. Segundo, que pasa por un control constitucional, es decir, la admisibilidad la verifica la Corte Constitucional, como nosotros ya sabemos. Y tercero, se realiza al funcionario en ejercicio de sus funciones, aunque esto parezca redundante. ¿Por qué? Porque si uno lee integralmente el artículo 129, el encabezado dice el enjuiciamiento político a presidente y vicepresidente. Y en el último inciso, que me parece supremamente importante, se señala que la moción de censura y destitución, es decir, no existe la posibilidad de que se mocione exclusivamente censura y que no exista destitución. ¿Por qué? Porque si interpretamos integralmente con el primer inciso, el funcionario está ejerciendo el cargo. Es decir, bajo este régimen resulta imposible continuar un juicio político a un expresidente o ex vicepresidente. De hecho, en el comentario que lo escuchaba hace un momento, Fabricio, efectivamente usted señaló los antecedentes que se han dado en este país al amparo de esta Constitución. En 2017, con el ex vicepresidente Jorge Glass, cuando se trató de generar un debate respecto al caso del expresidente Lenín Moreno, que bueno, podía ser distinto porque inclusive ese ni siquiera había iniciado cuando él estaba en el ejercicio de su cargo. ¿Qué valor tiene la resolución efectivamente que ayer se ha adoptado? Es una resolución política, es una resolución simbólica que tiene 116 votos, pero no va más allá de aquello, es decir, no tiene ningún efecto jurídico. ¿Por qué? Porque el enjuiciamiento político al presidente y vicepresidente es en el ejercicio de sus funciones y lo que la Asamblea puede mocionar es censura y destitución, no exclusivamente la censura. Ahora, ahí, por ejemplo, doctora, ahí se me permite, hagamos la diferenciación con lo que dice el artículo 131 de la Constitución, porque el 129 habla
de la capacidad legislativa para enjuiciar políticamente al presidente, vicepresidente, pero en el 131 uno se encuentra con algunos añadidos que no tiene el 129. Por ejemplo, la capacidad legislativa para llevar a juicio político a funcionarios en el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de terminadas esas funciones, cosa que no pasa con el caso de presidentes y vicepresidentes. No sé si esta diferenciación termina siendo clave, doctora. Es clave en materia de que efectivamente el constituyente estableció este procedimiento agravado. Insisto, como decía, son 3 las características de este procedimiento agravado. Primero, que hay causales de diferencia y claramente se diferencia esto del 129 respecto al 131, porque recordemos que para enjuiciar a la fiscal, por ejemplo, para enjuiciar a los miembros del Consejo de la Judicatura, a los ministros de Estado, la causal es incumplimiento de funciones. Recordemos que en el caso del presidente y vicepresidente hay causales. Segundo, en el caso de presidente y vicepresidente, se requiere este dictamen de la Corte, que fue tan debatido, tan cuestionado, por un lado aplaudido, y por otro lado, insisto, finalmente, el último inciso del artículo 129 hace referencia a moción de censura y destitución. Y efectivamente, en el artículo 131 se establece que a los funcionarios enumerados en el artículo 131 se les puede mocionar censura y destitución o se les puede enjuiciar hasta un año después de haber salido de su cargo. Entonces, existen 3 diferencias fundamentales que hacen agravado este procedimiento. Y lo que yo quería señalar respecto al valor de esta resolución, que es meramente política, que no tiene ningún valor jurídico, si realmente la Asamblea quiere tomarse en serio su rol fiscalizador y en un futuro impedir que un presidente pueda ejercer esta competencia de la disolución de la Asamblea, los asambleístas también pudieron haber mocionado efectivamente de que alguno de los que está interesado, pues proponga una ley interpretativa a la ley orgánica de la función legislativa para que efectivamente se establezca una norma o pueda hacer una reforma, puede ser una ley interpretativa, puede ser una reforma, de que iniciado un juicio político al presidente de la República no puede ejercerse la competencia de la disolución de la Asamblea. Es decir, eso tendría un mayor efecto jurídico que la resolución que han adoptado. Doctora, buenos días, bienvenida nuevamente. A propósito de este tema y luego de conocido el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea, Ramiro García tuiteaba el día de ayer o publicaba en su cuenta de X: responsable político de la infracción de peculado. Nadie es responsable político de un delito. Se es autor, cómplice o instigador de un delito, no más que eso. Yo sí quisiera pedirle ahí un criterio al respecto, porque yo decía ayer, o interpretaba al menos, si se hubiera dado esto en el marco de la censura, en efecto, digamos que Guillermo Lasso hubiera estado en funciones, se lo hubiera censurado y destituido, prácticamente habría sido la misma, el mismo argumento que se le habría dado para proceder con esa censura. Me explico, porque al final del día es un procedimiento político. Entonces, ¿qué lectura le merece a usted? Hay una diferencia fundamental, y la diferencia fundamental es que el presidente hubiese estado en el ejercicio de su cargo y entonces él era retirado de ese cargo, él era destituido de ese cargo sobre la base de esta responsabilidad política. Entonces, Belkis, la diferencia es fundamental a la hora de entender de que jurídicamente, si se hubiese llegado a dar el juicio político, había una consecuencia. Y en este caso, esta resolución política, que sí puede efectivamente sonar a lo mismo, pero los efectos son distintos, los efectos realmente son distintos. Es la destitución del presidente, y ahí nosotros tenemos entonces la gran diferencia entre el juicio político, el presidente, vicepresidente y los otros procesos de fiscalización. Esa diferencia precisamente genera que exista un nuevo cambio de mando, y esa diferencia genera entonces efectivamente que él haya perdido la dignidad de presidente, no porque feneció su periodo o porque anticipadamente él decidió fenecer su periodo, sino porque efectivamente ha sido mocionado con el más grande reproche político que hay. En este caso, la decisión lo que genera es un reproche político sin efectos jurídicos, porque no se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico. Esto es importante entenderlo. Esta resolución no se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico, por lo tanto, tiene meramente
un simbolismo político. Tal vez puede ser el sentir de la mayoría de la Asamblea, que se llegó a concretar una decisión que en gran medida satisfaga también a los asambleístas en el sentido de no dejar impune políticamente, para utilizar el término de manera adecuada, al expresidente Guillermo Lasso. Pero hay esta diferencia, y esta es la diferencia sustancial que prevé la Constitución. Y con esta resolución, de alguna manera, si me permites, Fabricio, ¿se blindarían, por utilizar un término, en este caso los asambleístas, de que esto pueda tener repercusiones en lo posterior, toda vez que se habían anunciado eventuales recursos en el ámbito de lo internacional, si es que se procedía a través de la censura? ¿Con esto quedarían blindados de alguna manera? Sí, de hecho, pues efectivamente, al no tener ningún efecto jurídico, pues también el expresidente Guillermo Lasso no tiene derecho o no tendría un argumento sólido para activar ningún recurso a nivel internacional. Inclusive pensando en voz alta y comentándole a la audiencia, el expresidente Lasso presentó una verificación al seguimiento del dictamen de la Corte Constitucional. Recordaremos de esto cuando se anunciaba que se iba a retomar el debate del juicio político. Bueno, también la Corte Constitucional me parece a mí que deberá ser deferente a la Asamblea, entendiendo el rol deliberativo que tiene la Asamblea y además de la inmunidad parlamentaria. Recordemos que no se podría inclusive activar ninguna acción si la resolución tiene un efecto meramente político, y me parece a mí que pues en ese marco entonces nos estamos moviendo en una serie de decisiones, en un escenario, en un juego político que es inclusive deseable en democracia, pero que se han ajustado al ordenamiento jurídico. Es decir, la Asamblea, al emitir esta resolución meramente política, se ajustó a sus intereses políticos, pero también encontró los límites en la Constitución. Y ahí vuelvo, ¿no?, al otro. La Asamblea entonces se curó en sano, doctora. Sí, efectivamente. Cumplieron el rol que querían cumplir políticamente, de repudiar la gestión del presidente Guillermo Lasso, de generar sentado en la audiencia, en el sentir ecuatoriano, que posiblemente se cometieron delitos, y entonces cumplieron este fin político. ¿Por qué? Porque el expresidente Lasso no puede ser destituido, insisto, porque ya no está en el ejercicio de su cargo. La consecuencia del juicio político a presidente y vicepresidente, y ese fue el análisis en 2018, Fabricio, la consecuencia es que él sea separado del cargo, que él sea destituido. Y si ya no está en funciones, ya no cabe la destitución. Entonces, el efecto jurídico ya no era posible, o sea, no se puede buscar un efecto jurídico imposible en el ordenamiento jurídico. Entonces, lo que buscaron es precisamente este efecto meramente político, que pues básicamente tendrá ese efecto tal vez en las próximas elecciones, en la carrera del expresidente, la carrera política del expresidente. Pero desde lo político, porque jurídicamente no es que Lasso, y eso lo comentaba hace minutos y quiero corroborarlo con usted, Lasso no tiene impedimento alguno para ser candidato en 2025, digamos, desde este punto de vista. Ninguno, e inclusive Fabricio, si es que llegase a ganar, él podría posesionarse, a diferencia de lo que ocurrió con el general Carrillo. Claro, pero digamos, como están las cosas, en política cualquier cosa puede pasar. Yo digo que se lance y a ver qué pasa, pero constitucionalmente no tiene impedimento. No, ninguno, no tiene ningún impedimento. Jurídicamente no tiene ningún impedimento. En los anales de la historia, él es un presidente que terminó anticipadamente su periodo, no fue destituido por la Asamblea. Entonces, pues básicamente el efecto será el que genere en la opinión pública y este efecto político. No más. Ahora yo sí que quiero pedirle a usted ya en el análisis, porque lo de ayer, en febrero pasado, con la primera investigación, la integración de la Comisión Ocasional del caso Gran Padrino, después el pedido de juicio político, el pronunciamiento de la Corte Constitucional que avaló una causal, desechó otras causales, el manejo de la Comisión de Fiscalización, el inicio propiamente dicho del juicio, la disolución de la Asamblea Nacional dispuesta al día siguiente que comenzó el juicio político en el Pleno por parte del presidente, y esta última resolución. Constitucional y jurídicamente hablando, ¿qué nos deja? ¿Qué lecciones aprende el país? Y para ustedes,
como especialistas, que es un reto porque están permanentemente investigando y comentando las cosas que uno se va encontrando con la aplicación de las normas jurídicas. Este proceso nos deja lecciones, vacíos, cosas que hay que reformar, que fortalecer. ¿Qué nos deja este proceso, doctora Pamela Aguirre Castro? Fabricio, como decía hace un momento, pues creo que la activación de la disolución de la Asamblea, el juicio político al presidente nos deja una serie de retos desde el punto de vista de la regulación jurídico-política del país. Y esto lo digo porque empecemos desde el ámbito de la calificación en el CAL, de todo este trámite que resultó bastante atropellado, el mismo dictamen de la Corte Constitucional que yo sigo sosteniendo, lo respeto, pero sigo sosteniendo que fue un dictamen bastante confuso en el sentido de, y que dio paso precisamente a una serie de arbitrariedades cuando señaló que las formas vencen o las formas ceden a el fondo y que pues instaba a la Asamblea a observar las normas cuando un juicio político debe ser totalmente riguroso y apegado a las normas legales. Y también, como les decía, bueno, si la Asamblea quiere hacer algo, pues bien podría iniciar un proceso de reformas de la ley orgánica de la función legislativa respecto a cómo se debe entender el proceso de disolución de la Asamblea cuando ya está activado un juicio político al primer mandatario, es decir, tratar de entender la legislación española, ¿sí? El ordenamiento jurídico español, en el que claramente existe esta posibilidad de disolver al Congreso, en este caso, pero ahí claramente se identifica que cuando se ha iniciado un juicio político, pues esta capacidad ya no está habilitada para el presidente. Entonces, creo que hay una serie de retos en la legislación que pueden hacerse de una manera adecuada sin necesidad de una modificación constitucional, que pueden hacerse de manera adecuada en la ley orgánica de la función legislativa, en el caso de la Corte, en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, también respecto a los parámetros de cómo tiene que analizar la Corte Constitucional, porque también recordará usted, Fabricio, que esto era muy debatido, cómo es que la Corte va a realizar ese análisis, cuáles son los parámetros de evaluación de este análisis. Entonces, si contamos con normas previas, claras y públicas sobre la base de una experiencia que ha sido muy atropellada, pues esto va en beneficio de la estabilidad jurídico-política del país, porque recordemos que estamos hablando del derecho constitucional político, es decir, la organización del Estado, las relaciones del juego político, las normas que establecen una democracia competitiva. Y para muchos, precisamente, esta es la gran deficiencia de la Constitución, que sí pueden irse regulando, que sí pueden irse mejorando a través de esta normativa infraconstitucional. Doctora, nada más para tomar lo que usted ha dicho, ¿es perfectamente viable únicamente a través de legislación, no necesariamente a través de cambios a la propia Constitución? Digo, porque en lo posterior alguien podrá decir, bueno, la ley no está por encima de lo que determina la Constitución y esta en este sentido no debería ser aún más clara. Sí, a ver, empecemos por esto. Nuestra Constitución ya es demasiado reglamentaria. Nosotros tenemos la Constitución en el top del estudio del grupo de constitucional de la Universidad de Austin, Texas. Nosotros tenemos la constitución más larga de todo el mundo. Tenemos la constitución más larga de todo el mundo, Bel. 444 artículos, es la más extensa del planeta. El top 1 en constitución larga. Nos iba a ganar Chile, no fue aprobado esta constitución, recordemos, entonces seguimos en el top 1. Primero, pero en el índice Belkis, en el índice de democracia, nosotros nos encontramos del cuarto para abajo. Sí, o sea, ni siquiera del medio para abajo, estamos del cuarto para abajo. Si la memoria no me es ingrata, nosotros en el índice de democracia nos encontramos aproximadamente de 120 rankeados, nos encontramos en el índice por el 30 al 40. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la constitución reglamentaria no es que ha permitido que exista una mejor democracia, un mejor funcionamiento de la democracia. De hecho, si nosotros evaluamos efectivamente esta relación, parece ser que hay una gran desconexión entre la parte constitucional orgánica, es decir, la estructura del Estado, y una democracia competitiva, una democracia que permita un juego abierto, transparente, democrático. Entonces, en esa línea, por ejemplo, Belkis, efectivamente, el artículo 148 es el que establece la disolución de la Asamblea
Y efectivamente ahí no se establece ningún tipo de delimitación cuando se activa el juicio político. Pero esto bien puede hacerse a través de la ley, señalando que además, una vez activado el juicio político, no podrá el presidente activar la disolución de la Asamblea, por ejemplo. Otro caso, piense usted en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se determine que la Corte en la admisibilidad va a verificar que el CAL haya cumplido con sus funciones y que exista documentos, que exista certificaciones de todas las fases que tiene que pasar en la admisibilidad. Con eso no dejamos abierto la posibilidad de que la Corte diga, bueno, las formas ceden versus el fondo, y entonces como parece que sí hay algún argumento, entonces esto que se equivocaron, esto de haber rectificado, de no tener actas de esas sesiones, esto de haber mejorado pero que no se mandó a completar todo, esto de que no están todas las firmas, no queda la interpretación, y entonces en la ley ya se establecen parámetros claros bajo los cuales la Corte Constitucional tiene que analizar, por ejemplo, la admisibilidad. Es decir, me parece a mí que sí es posible establecer un mejor procedimiento sobre la base de esta experiencia con esta legislación que sea además creada con el fin precisamente de que se pueda realizar un correcto ejercicio de fiscalización, por un lado, al presidente, que la Asamblea se encuentre limitada a esas competencias, pero que también este hiperpresidencialismo que está inserto en nuestra Constitución, pues permita también a la Asamblea tener respiros y también tener maniobrabilidad. Correcto. Fabricio se quedó colgado, se quedó congelado. Correcto. Sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchan, no? Te escuchamos. Ya, ok, ahora sí, que se había medio colgado. Doctora Pamela Aguirre, gracias por el tiempo. Siempre un gusto conversar con usted y enriquecernos con sus opiniones. Muy amable. Muchísimas gracias, Belkis, Fabricio, y a toda la prestigiosa audiencia de Radio Democracia. Siempre un gusto. Un buen día. De Radio Armónica. No me cambie, Radio Armónica. Radio Armónica, perdón. No me cambie. Bueno, gracias a la doctora Pamela Aguirre Castro que ha estado con nosotros, con su criterio que, digamos, es muy a lo que generamos en el comentario, Belkis, sobre la ineficacia jurídica de lo que aprobó ayer la Asamblea Nacional, que termina siendo un pronunciamiento netamente político. Ahora, me planteaba acá, Cris, una inquietud, ¿no? Y no sé si tú tienes esta misma inquietud, Belkis. Que la Asamblea, si la intención era retomar el juicio político, que a mí sí me sorprendió, y creo que ahí coincidimos, Belkis, en el hecho de que no estaba en el radar que se retome el juicio político por parte de la actual legislatura. Pero si la intención era retomar el juicio político, ¿por qué no lo hicieron antes? O sea, entre el 17 y el 22, digo. O sea, no sé si había cómo hacerlo. No sé si había cómo hacerlo por el tema de tiempos, porque el Pleno no iba a poder estar listo para la posesión de Noboa. No lo sé. Pero esto también puede ser discutible, Belkis. Así es. Bueno, en todo caso, si bien es cierto, en el último tramo, sobre todo de la campaña, me parece a mí, ya fue un tema que se fue disolviendo, del cual ya no se hablaba mucho. Había quienes se decantaban, por ejemplo, al interior de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes se decantaban por sí esta necesidad de retomar el juicio político porque el tema debía ser cerrado, otros eran un poco más cautos, no sé si quizá fue estrategia de alguna manera, pero finalmente... sí, también creo que algunos tomó por sorpresa que se haya retomado en este último tiempo, y en todo caso es lo que señalaba la doctora Aguirre justamente en esta entrevista. De alguna manera, como decíamos, se curaron en salud los legisladores al no dar este paso hacia la censura como tal luego del debate correspondiente, que podía eventualmente traer estas repercusiones en lo posterior. Claro. O sea, para mí no hay repercusión jurídica, solamente la discusión política, pero sí creo que de toda esta discusión, la disolución de la Asamblea de los Juicios Políticos, se debe repensar algún tipo de normativa que clarifique la instrumentación de la normativa constitucional. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.